continuando con el tema de los ajustes, nos vamos a remitir al caso número 3, donde nos dicen que esta clienta tiene el centro atrás con la cintura muy entrada. Tiene la cintura muy pequeña, la espalda angosta, la cadera muy ancha, el ancho de pecho también es angosto y tiene poco volumen en el busto. Las medidas que nos están dando es busto 92, cintura 62, cadera 100, ancho de pecho 30 y ancho de espalda 33. Y el hombro 12 centímetros, o sea, la misma medida de la talla 10, o sea, yo calqué aquí el molde talla 10. Entonces sobre este vamos a hacer todas las modificaciones que haya que hacerle. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Teniendo el molde, lo primero que vamos a hacer es definir las líneas. Vamos a escuadrar las diferentes alturas o desniveles. Entonces vamos escuadrando con la línea centro, escuadramos para trazar el eje o desnivel de la cintura centro, el desnivel del costado delantero y posterior. Con la línea de centro frente vamos a escuadrar el desnivel delantero, el costado, y de una vez aprovechamos y calcamos el del posterior. Con el centro atrás vamos a escuadrar el eje que corresponde al desnivel de centro atrás, en esta forma. Después de que ya tenemos los desniveles, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros. Vamos a dar los desahogos respectivos. Vamos a seguir con los temas de blusas. Vamos a hacerle una blusa a esta chica, y esta chica ella le gusta que las blusas le queden normales, o sea, ni muy anchas ni muy angostas. Entonces vamos a darle una holgura de 1 a 2 centímetros. Yo le voy a dar los 2 centímetros. Entonces voy a marcar 2 centímetros en el busto, en la parte posterior, 2 centímetros en el busto en la parte delantera. Y vamos a escuadrar con esos dos que le dimos de holgura, vamos a escuadrar con la línea de profundidad de sisa hacia abajo hasta el largo que le vamos a dar a las blusas, que acuérdense que dijimos que estas las vamos a trabajar hasta la altura de cadera. Entonces no me voy a complicar, o sea, no le voy a dar otro largo, sino hasta la altura de cadera. Listo. ¿La blusa lleva mangas? Sí lleva mangas. Entonces, si lleva mangas, debo dar un ajuste o una holgura también. Entonces, si yo le saqué 2, puedo bajarle los mismos 2 si yo quiero la sisa muy amplia, o bajarle apenas 1 si no la quiero tan amplia la sisa. Yo le voy a bajar apenas 1 centímetro. Hasta ahí ya tenemos definido. Le dimos 2 de desahogo, 2 de desahogo y escuadramos y bajamos 1. Listo. Bueno, continuando con el proceso, vamos a hacer esto. Esta chica me dijeron que tiene la cintura muy entrada, que tiene la cadera más ancha, pero en la parte de atrás tiene mucho volumen. En la parte delantera es completamente planita. O sea, no tiene poco estómago, pero el derrier es con mucho volumen. Entonces necesitamos trabajarle todas esas partes. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a comenzar a mirar qué ajustes tenemos que darle. Inicialmente voy a entrar 2 centímetros en el centro atrás por ser la cintura muy entrada. Y vamos a mirar cómo vamos a repartir esos ajustes. Como en todas, buscamos la medida del busto, que es 92, o sea, la misma medida de la talla 10, 92, y le restamos la medida de cintura, y me dicen que esta niña tiene de cintura 62, mientras que la talla 10 tiene 68, o sea que es mucho más angosta
por eso me va a dar más medida. Entonces 92 menos cintura que tiene 62 me da un total de 30 centímetros en total. Como estoy trabajando en la mitad del molde, quiere decir que a este molde le corresponde 15 centímetros y esos 15 centímetros son los que tengo que ajustar y ya llevo 2. Esos 15 yo los puedo repartir en partes iguales, puede ser 7, 5 y 7, 5, o puedo repartirlos en partes en formas diferentes, ¿no? Yo lo voy a repartir en partes iguales en cintura, 7, 5 y 7, 5 tanto en delantero como en posterior, pero vamos a hacer la distribución de forma diferente. Entonces yo digo, aquí yo entré 2, como tiene la cintura tan pequeñita y es tan entrada en la parte de atrás, yo le voy a hacer 2 pinzas, tanto adelante como atrás, pero para esas 2 pinzas voy a utilizar un total de 5 centímetros. Todavía no les he dicho cómo lo vamos a distribuir. 2 más 5, 7. ¿Cuánto me queda haciendo falta? 0.5 para darle los 0.5 que corresponde a la parte posterior. Entonces, en el posterior, en la cintura, vamos a entrar 0.5. Ya tengo los 7.5 que corresponde a la parte posterior. 0.5, 5 más 2, 7 más 0.5 da 7.5. Ahora vamos a distribuir los otros 7.5 en la parte delantera. Igual que hicimos en el posterior, vamos a marcar 2 pinzas. Esas 2 pinzas se van a llevar un total de 5 centímetros. Ahora miramos cómo la distribuimos. De 5 centímetros. ¿Cuánto me queda haciendo falta en la cintura? Debo entrar 2.5 para completar los 7.5. O sea, 5 para las 2 pinzas, 2.5 que voy a entrar. Miren que es totalmente diferente, pero en la parte de atrás ella requiere de más ajustes y ahorita vamos a ver por qué hice esto. Bueno, esta niña vamos a hacerle un molde planito, o sea, con las 2 pinzas, vamos a trabajar las 2 pinzas, no vamos a trabajar corte, no vamos a trabajar pinza de costado, sino las 2 pinzas, porque ya vamos a trabajar el largo de la blusa. ¿Se acuerdan que el largo de la blusa se mide por el costado, desde el eje donde yo marqué el desnivel de costado? Vamos a bajar la altura de cadera, que vimos que la íbamos a llevar hasta la altura de cadera, que es de 18 centímetros. Entonces vamos a marcar 18 centímetros en la parte delantera y 18 centímetros en la parte posterior, que corresponde a la altura de cadera. Ese va a ser el largo de la blusa. Con la línea centro vamos a escuadrar una línea que me llegue hasta esta altura de cadera, pero nos vamos a salir un poquito. Recuerden que la cadera es más grande de esta niña, entonces vamos a prolongarnos un poquito para después saber qué medida tenemos que aplicar allí en cadera. Y con la línea centro atrás escuadramos también una línea que nos dé el largo de la blusa, pero nos vamos a prolongar un poquito y ya tenemos el largo de la blusa. ¿Qué pasa ahora? Si esta niña tiene bastante volumen en la parte de atrás, vamos a ver cómo vamos a distribuir esto. Para saber cuánto me queda haciendo falta para aumentar la medida de la cadera, tomamos la medida de busto y la comparamos con la cadera. La cadera es más grande, o sea, 100 menos 92, 8 en total. Lo que quiere decir que a esta mitad le corresponden 4 centímetros y al duplicarlo, ahí están los 8. O sea, esos 4 centímetros, ¿cómo los voy a distribuir? Como ella tiene más volumen en la parte de la cola, yo tendría que distribuir 2 y 2, ahí estarían los 4. Yo no le voy a dar los 2, sino que en la parte posterior le voy a aumentar 3 centímetros. Y en la parte delantera le voy a aumentar tendría que ser 2, ¿cierto? Pero como yo le quité 1 a este para aumentar 0 al posterior, a este solamente le daría 1 centímetro. Entonces, si ven cómo van nivelando las cargas, aquí le di menos, pero aquí le di más. Aquí le di más
y aquí le di menos. Entonces al hacer la curva no me va a quedar tan descontrolada. Entonces en la parte posterior voy a aumentar esos 3 centímetros que me hacen falta para nivelar la medida de la cadera. Entonces 3 centímetros en la parte posterior, 1 centímetro en la parte delantera. De una vez marquemos en cintura 0.5, en cintura delantera 2.5 y me dio aquí. Podemos ir marcando las curvas de costado, de cintura a cadera. Si ella tiene el estómago bien planito, yo no voy a colocar la regla de esta forma porque me va a dar más volumen en la parte del estómago y le va a hacer una bolsa. Debo subir la regla y que me quede la curva menos pronunciada. Entonces lo voy a llevar en esta forma. Y voy a trazar la parte del costado de cintura a desahogo de sisa y formé el costado del delantero. Todavía no hemos rectificado la sisa. Vamos a hacer la parte posterior del desahogo a cintura al 0.5 que entré con línea recta y de cintura a la cadera con línea curva en esta forma. Si notan que las curvas me quedan como muy similares al terminar, ellas no me van a... Si yo le hubiera dado 2 y 2, esta me hubiera quedado muy por fuera. Entonces se hubiera quedado más maluquita para trabajarla. Y ahí me quedó la curva me quedan más niveladas. Bueno, a mí me dijeron, vas a sacar 2 pinzas en el posterior y 2 pinzas en el delantero. Ahora vamos a mirar cómo las vamos a distribuir. Vamos a hacer el asentamiento de la parte posterior. Resulta que yo voy a hacer, como ya tiene la cintura tan entrada, yo voy a hacer un ajuste en la parte posterior. Normalmente nosotros nos decían que el cuerpo tiene una forma así redondeada, pero como ella es bien delgadita y bien entrada, entonces yo voy a entrar en el escote 0.5. Y voy a unir con línea recta desde la cintura hasta el escote. Y hacia abajo, vamos, como me dicen que tiene bastante derrier, voy a unirlo, pero no lo voy a unir en línea recta, sino en una semicurva. Pero vamos a marcar hasta dónde va. Normalmente se saca hasta un largo de pinza que puede ser de 12 centímetros. Yo ya les había explicado la fórmula para sacar el largo de pinza, que es tomar la altura de cadera, dividirlo por 3, como la altura de cadera es 18, dividido 3 le da 6, y vamos a utilizar 2/3 de esa medida, o sea, 12 centímetros. Entonces ya marqué los 12 centímetros, que es donde va a llegarme el asentamiento de la parte posterior, y lo vamos a unir en semicurva de esta forma, dándole la forma de la cola, y de aquí para abajo en línea recta. A mí no me dijeron que tuviera el talle atrás más corto, sino que simplemente que es centrada, pero tiene el mismo centro atrás, entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa en la parte de altura, de profundidad de sisa con la medida de busto, y qué pasa con la medida de espalda? Como yo le hice un asentamiento hasta el escote, este asentamiento me está quitando medida. Si fuera sin mangas no había ningún problema, yo podía dejar ese ancho que está allí, no había ningún problema, pero como lleva manga, yo necesito que esa medida me dé la medida que tiene hecha, o sea, no menos medida, sino la misma medida que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rectificar
el ancho de espalda. Para eso vamos a hacerlo con otro color. Entonces me dice, la espalda de la talla 10 es 35. La mitad son 17.5. Es espalda, ancho de espalda. Ancho de espalda es 35, la mitad 17.5, o sea que voy a rectificar el ancho de espalda. Y me quedó por fuera. En el busto, si yo le quito esto, también me va a quitar medida al busto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a medir el molde original de donde, desde aquí hasta la línea centro, me tiene que dar 25 centímetros. Vamos a rectificar esa misma medida corriéndolo ya desde el asentamiento, o sea que ya se me va a salir esta cantidad. Y vamos a rectificar esa sisa, ya la sisa ya me va a llegar hasta el punto naranja. No sé si lo alcanzan a ver, sí. Y de aquí al hombro. Y vamos a rectificar el costado hasta la cintura. Y ya me va a llegar hasta aquí. Entonces, miren lo que sucedió. Ya mejoró todavía, mejoró todavía la forma, o sea, la forma que tiene el delantero está muy similar ahora al posterior, con ese ajuste. Listo, entonces yo ya tengo mi ajuste, voy a hacer la sisa del delantero. Entonces para la sisa del delantero simplemente es, busquen la mitad de la parte, para que no se compliquen, busquen la mitad de la parte curva. No necesitan tomar una regla, lo pueden hacer a ojo. Y de allí hacia abajo van a llevarlo hasta el desahogo. El resto de la sisa funciona igual. Listo. Entonces ya tengo la sisa delantero y posterior. Me falta definir a qué distancia van a quedar esas pinzas. En la parte posterior no hay tanto problema que quede una media y otra media, pero en la parte delantera sí tenemos que guardar mucho lo que es la altura de busto y la separación de busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir desde el ajuste de los 2 centímetros hasta el costado cuánto nos está dando. Nos está dando 23 centímetros. Esos 23 centímetros los vamos a dividir en 3 partes. 23 dividido 3 me da 7.6. Hagámoslo con 7.5. Entonces vamos a marcar el primer eje a los 7.5. Marquémoslo con rojo. 7.5 y el segundo eje a los 7.5. Podemos hacerlo que me quede en partes iguales, o podemos hacerlo en medidas diferentes. Simplemente yo lo quiero hacer en medidas iguales, o sea que me quede distribuido como bien equitativo. Esta línea, este eje de centro atrás, yo ya lo voy a tener que trasladar hasta aquí donde se me va a formar la otra pinza. ¿Qué vamos a hacer? Marcamos el eje de pinza o el eje el vértice de pinza, lo vamos a marcar ya ahora aquí y lo vamos a prolongar hacia abajo. Y marcamos el otro vértice de pinza, lo vamos a marcar aquí y lo vamos a prolongar hacia abajo. ¿Qué tanto? No se preocupe, usted haga las lineecitas y después miramos los largos. El largo de la primer pinza va 2 centímetros por debajo de la línea de profundidad de sisa y 12 centímetros de largo.
La segunda va 2 centímetros menos, o sea que vamos a bajar unos 4 centímetros y hacia abajo 2 centímetros arriba de la primera. Entonces, si esta tiene 12, esta va a tener 10. O sea, la del costado se hace un poco más corta. Y vamos a repartir esos 5. Entonces, yo voy a repartirlo de la siguiente forma. La que está más cerca al centro le voy a dar una profundidad de 3 y la que está más cerca al costado le voy a dar una profundidad de 2. Entonces, si yo a esta le doy una profundidad de 3, quiere decir que voy a repartir 1.5 para un lado y 1.5 para el otro. Y la otra me dieron una profundidad de 2, o sea, voy a repartir 1 centímetro para un lado y 1 centímetro para el otro. O sea, esta tiene una profundidad de 2 y esta tiene una profundidad de 3. El largo es de la primera es 2 centímetros por debajo de la línea de profundidad de sisa y hacia abajo 12 centímetros. Esta, que es menos profunda, vamos a bajarle 4 y de largo de pinza 10 centímetros. Profundidad de 2, profundidad de 3 y formamos la pinza, las pinzas en la parte posterior. Aquí yo las quiero del mismo largo y de la misma profundidad, entonces lo pueden hacer de 2,5, entonces sería 1.25 para un lado, 1.25 para el otro, pero siempre procuren que la del costado quede un poco más corta. Es más como por efecto visual que por otra cosa. Listo. Y ya formé las pinzas de ajuste de la parte posterior. Ahora vamos a trabajar la parte delantera. Bueno, algo adicional. Como esta niña tiene bastante derrier, o sea, me dice que tiene, fuera de que tiene la cadera muy ancha, tiene volumen en la parte de atrás. Si ustedes quieren, en la parte de atrás, vamos a bajar de 1 a 2 centímetros en la parte del dobladillo. Eso para evitar que se levante. Entonces bajamos 1 o 2, escuadramos una lineecita y esta la terminamos de unir con una semicurva que se me pierda en esa línea que escuadré y me va a quedar de esta forma y le va a ayudar a formar mejor, más bonito esa cola y no se le va a levantar. Entonces recuerden, de 1 a 2. Cuando es vestido ya les explicaré de qué forma lo tenemos que hacer cuando es un vestido. Aquí porque es una blusa. Vamos a trabajar la parte delantera. Para la parte delantera sí tengo que tener mucho cuidado de la altura de busto y separación de busto. Le voy a meter 2 pinzas, pero esas pinzas deben estar más bien ubicadas hacia la parte donde está el volumen del busto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle una separación entre pinza y pinza de 5 centímetros. Pero ¿cómo vamos a distribuir esos 5? 2.5 al lado del eje del vértice de pinza del molde original, porque a mí me dijeron la separación de busto es la misma de la talla 10, lo único que varió fue las otras medidas que yo les di. Entonces vamos a repartir 2,5 para un lado y 2,5 para el otro para hacer los ejes, o sea, van a estar más centrados, más ubicados hacia la parte donde tiene el volumen de busto. Bueno, entonces 2,5, 2,5 en la parte de la cintura, 2,5 hacia un lado y 2,5 hacia el otro. Que quiero darle los 3, bueno, los 3, si lo quiere pronto un poquito más separado, pero con 2,5 está bien. O sea, ya me van a quedar más centraditas, 2,5 para un lado y 2,5 para el otro lado. Y voy a trazar los vértices de las 2 pinzas que necesito formar. Entonces, uno lo va a llevar desde la línea de profundidad de sisa hacia abajo y el otro de la línea de profundidad de sisa hacia abajo.
¿Y qué vamos a hacer? Adicional a esto, voy a marcar dónde está la altura de busto. Entonces yo tengo mi punto de altura de busto, quedó acá, entonces voy a escuadrar con la línea centro un eje para tenerlo de guía. Aquí queda la altura de busto de esta niña. Como ella va a llevar pinzas en la prenda, o sea, ella no va a llevar, ellas van a ir armadas en la tela, entonces se acuerdan que si usted va a armar la pinza en la tela, esas pinzas no deben llegar justo al punto de busto, sino más abajo para que forme mejor. Entonces, ¿qué tanto la vamos a bajar? Vamos a bajarla de 2 a 3 centímetros. Yo la quiero bajar 3 centímetros. No me gusta que me queden tan arriba. Voy a bajar 3 centímetros la primera y le vamos a dar de largo de pinza. Llevémosla hasta allá, hasta la línea de ruedo, no importa, para que nos quede más bonito, más asentada la parte del estómago, que no nos forme bolsa. Y la otra la voy a bajar, si esta la bajé 3, esta la bajo 2 centímetros más, o sea, 5 centímetros. Que yo la quiero a la misma distancia, lo puede hacer. A mí me gusta las del costado bajarlas un poquito más, porque eso me ayuda a armar más bonito. Bueno, y vamos a repartir. ¿Cuánto me dijeron que voy a darle profundidad a estas dos pinzas? 5 centímetros. Yo las voy a repartir en partes iguales, o sea, 1.25 para un lado y 1.25 hay 2,5. 1.25 y 1.25 hay otros 2,5. Y 2,5 más 2,5 da 5 centímetros. Esa es la distribución que le voy a dar. Porque como ya no tiene tanto busto, entonces las voy a distribuir en partes iguales. Si ella tuviera más busto, esta le daría más y a esta le daría menos. O puedo incluso hacer una sola pinza, ¿no? Entonces, 1.25 para un lado y 1.25 para el otro. $1.25 para un lado y 1.25 para el otro. Y me quedó en esta forma. Yo las quiero que me queden hasta cierto punto, las puedo llevar. No, yo las quiero que me queden todas dos hacia el largo de hasta la línea de ruedo, también lo puedo hacer. Entonces, yo las quiero que me queden hasta el dobladillo. Entonces, voy a llevarla de aquí y la voy a llevar hasta aquí. Tenga en cuenta que si la lleva hasta el dobladillo y ya tiene mucho estómago, le va a ajustar más en la parte del estómago, pero como esta niña tiene el estómago bien planito, entonces no interesa. La puedo llevar bien larga, la puedo llevar hasta el dobladillo. Pero en el caso contrario, entonces no la lleve tanta porque le está quitando medida. Y listo, niñas, ya les quedó su molde para este tipo de ajuste. ¡Ay! Me faltó algo. La sisa yo quiero que me arme más bonito, entonces yo quiero hacerle un ajuste, y ese ajuste lo va a hacer una pinza de asentamiento, y esa pinza de asentamiento yo la voy a llevar a buscar la parte curva de la sisa. Voy a hacer un asentamiento de 1 a 1.5 y ese asentamiento yo lo voy a llevar en forma alargada, más o menos a la medida de cintura, o sea, en esta forma. ¿Qué voy a hacer después? Yo esto lo voy a cerrar en el papel. O sea, esta no me va a aparecer en la tela, esta va a ir cerrada en el papel y cuando yo monte mi molde, ella me va a quedar. Ahora lo calco y les muestro cómo queda. Entonces,
Listo, niñas. Bueno, niñas, entonces ya terminé de calcar. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Hacemos todo lo que es la simbología, lo que es hilo de tela, centro doble, si tiene que ir centro doble. Hay otra simbología que tenemos que aplicar, que es la de las pinzas. Si las pinzas van a ir armadas en la tela, es encerrar las punticas de las pinzas en un círculo y con una cruz. Y eso significa que cuando pase esto a corte, que el cortador, después de que ya lo tengamos el molde recortado, que el cortador va a saber que debe hacer una perforación en cada puntico donde está señalado para que la operaria haga las pinzas respectivas. ¿Qué otra cosa hay que debe estar muy seguro de que se marque? Los piquetes. En la parte posterior iría piquete en el costado y en el centro, porque aquí llevaría una cremallera. Y lo mismo si yo voy a colocar una cremallera de 2 centímetros, o sea, vamos a dejar 2 centímetros de costura, quiere decir que vamos a colocar una cremallera de nylon, entonces, porque va a llevar un figurado en la parte externa de la prenda. Si voy a colocar una cremallera invisible, solamente con 1 centímetro nada más tenemos y es suficiente. En la parte delantera cerré el asentamiento para que sepan dónde iba el asentamiento. Eso pues ya cuando usted ya lo calca en el molde, usted ya no lo va a escribir, sino que se los hago para que sepan que se cerró, ya se cerró en el papel. Hacemos la simbología de centro doble, hilo de la tela, que es una línea paralela a la línea centro. Si queremos hacer pase de hombro, también igual hacemos pase de hombro. Si queremos rectificar curvas en el hombro, unimos por hombro, cerramos, montamos uno sobre otro para que nos quede como si fuera una sola curva. Aquí hice una pequeña rectificación para que vean cómo funciona. Y esto sería todo para el caso número 3. Espero que les sirva la información. Muchas gracias, niñas. Y niños, porque ya veo que han entrado muchos hombres también al grupo.